Hola amigos, ¿sabías que la película de Frankenweenie, El extraño mundo de Jack y El cadáver de la novia podían ser capítulos de una misma historia? Así que ponte cómodo porque esta teoría podía cambiarlo todo. Parte 1, el inicio del todo, que comienza precisamente con la película de Frankenweenie. Aquí conocemos a Víctor, un niño brillante pero solitario, cuyo mejor amigo es Sparky, su perro. Pero como sabemos, Sparky muere en un trágico accidente, así que Víctor utiliza sus conocimientos en ciencia precisamente para traerlo a la vida y lo logra. Sin embargo, este experimento desata el caos en su pueblo. Pero amigo, ¿qué ocurre después? ¿Todo se queda ahí? ¿O según esta teoría realmente hay algo más? Es decir, tras los eventos de la película Frankenweenie, Víctor no se detiene, sigue teniendo esa fascinación por la ciencia, así que comienza a experimentar con algo aún más loco, es decir, los viajes en el tiempo. Y este es el punto, diríamoslo así, más jalado de los pelos, porque todo lo demás de esta teoría me parece y me funciona bastante bien, excepto este punto. Pero sigamos con la teoría. Después de este viaje en el tiempo, resulta que algo sale bastante mal, pero muy mal, y en este caso Víctor termina atrapado en otra época, y aún peor, pierde todos sus recuerdos. Parte 2, un nuevo inicio. Avancemos en este caso ahora a la película El cadáver de la novia. Aquí vemos a un Víctor diferente, inseguro, tímido y viviendo con una familia adoptiva. Y claro, ya no recuerda su pasado como niño genio que trajo a la vida a su perro. Así que Víctor un día termina comprometido con Victoria, pero un malentendido lo lleva al mundo de los muertos, donde conoce a Emily y también se reencuentra con su perro, ahora llamado Sogras. Y es aquí donde precisamente empieza a recuperar fragmentos de su pasado. Pero amigo, ¿qué sucede cuando Víctor regresa al mundo de los vivos? Parte 3, el final o el principio, si lo quieres ver así. Con el tiempo, Víctor envejece y vive una vida feliz con Victoria, pero realmente nunca puede olvidar su conexión, en este caso con el mundo de los muertos. Así es que cuando Víctor fallece finalmente, su alma es llevada a un lugar especial, es decir, Halloween Town. Y obviamente allí otra vez su memoria es borrada y adopta una nueva identidad, en este caso como Jack Skeleton, junto a su fiel compañero ahora llamado Zero. Así que Jack siente un vacío inexplicable, como si le faltara algo. Así es que este vacío lo impulsa a obsesionarse con la Navidad y una celebración que sin saberlo le recuerda en este caso al amor perdido de Victoria. Y aquí obviamente la pregunta sería, ¿y qué pasa con Victoria? Parte 4, el destino de Victoria, también fallecida, que obviamente no encuentra a Jack en el más allá, así que llena de dolor, su alma es capturada por un científico loco quien la convierte en una muñeca de trapo, es decir, Sally. Y aunque obviamente en este caso, como le pasa a Jack, no recuerda realmente qué fue de su vida anterior, al encontrarse con Jack siente esa conexión profunda, así que comienza una nueva historia de amor. Jack, Sally y Zero y viven su eterno felices para siempre. Y así terminaría esta trilogía secreta. Así que la pregunta aquí sería, ¿crees que realmente estén conectadas estas películas o es tan solo una locura de los fans? Y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película John Wick 2. Nos vemos en el siguiente video. Bye.